una nueva unidad del programa y algo que parece que no estuviera muy claro, que esto es desde el principio, desde que dimos las primeras pautas de cómo se iban a llevar a cabo la asignatura, ¿ya? Indicábamos que para la segunda evaluación tenía que ser hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces, el tema, o sea, la segunda evaluación va a ser después de que concluyamos ácidos nucleicos, que por lo menos sería 2 clases más, esta y otra, por lo menos. Así que vayamos viendo eso. Bien, entonces veremos qué son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son compuestos orgánicos formados básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estos ácidos nucleicos tienen como estructura básica o unidad monomérica los nucleótidos. Estos nucleótidos están formados por hidratos de carbono, por bases nitrogenadas, por grupos fosfato. Bien, entonces vamos a dar algunas características generales, lo mismo que hemos hecho con los otros compuestos orgánicos. Si ustedes recuerdan, cada uno de los compuestos orgánicos que hemos visto, vale decir, inicialmente proteínas, hidratos de carbono y lípidos, hemos indicado cómo estaba formado desde el punto de vista elemental. Recuerden que las proteínas, para ser consideradas como tales, como proteínas, tenían que tener mínimo 4 elementos. Y esos 4 no podían ser otros: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y tenían porcentajes específicos que nos permitían determinar de manera clara si ese compuesto era o no proteína. Para ser proteína tenían que tener el carbono más de la mitad del porcentaje, vale decir aproximadamente 55%. El hidrógeno se encontraba en las proteínas en muy poca cantidad, aproximadamente 7%. El oxígeno aproximadamente 20% y el nitrógeno entre 17 y 18%. De esa manera podíamos saber que esa fórmula correspondía o no a una proteína. En el caso de los hidratos de carbono, lo mismo, tiene una estructura elemental y una forma de identificar. Para hacer hidrato de carbono, mínimo 3 elementos. ¿Y cuáles tenían que ser? Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué otra característica nos permitía identificar a estos hidratos de carbono? Primeramente, que la cantidad de carbonos tenía que ser igual
a la cantidad de oxígenos y el y el hidrógeno tenía que ser el doble. Fíjense que cada uno tiene sus características. En el caso de los lípidos, lo mismo. Los lípidos, para ser considerados como tal, como lípidos, tenían que tener básicamente 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Teóricamente, los mismos elementos que los hidratos de carbono. Pero entonces, ¿cómo diferenciábamos? Que los lípidos, la cantidad de carbonos generalmente eran en número pares. En número pares. De los ácidos grasos tenían que ser en números pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Números pares, casi siempre. ¿Qué otro componente más nos permitía identificar? Que la cantidad de oxígeno era mínima. No podían tener mucho oxígeno porque sufrían generalmente el proceso de la enranciación. Bien, ahora en el caso de los ácidos nucleicos, son también compuestos orgánicos, pero fíjense, tienen que tener 5 elementos, no pueden tener menos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Esos son los elementos. Ahora, ya no como elementos, sino como componentes, ¿ya? Como compuestos, si se quiere. ¿Cómo van a estar formados? Van a estar formados por hidratos de carbono. Van a estar formados por ácidos nucleicos. Van a estar formados por bases nitrogenadas y van a estar formados por grupos fosfato. ¿Ya? Esto es importante tomar en cuenta porque si ustedes analizan, los ácidos nucleicos son los únicos que no están formados por una estructura química que se llame precisamente ácidos nucleicos. La estructura química que va a formar a los ácidos nucleicos son hidratos de carbono. Esa es una gran diferencia. En cambio, los demás compuestos orgánicos, las proteínas formadas por proteínas o sus precursores, los hidratos de carbono formados por la glucosa y sus componentes, los lípidos formados por ácidos grasos. En cambio, los ácidos nucleicos no están formados por ácidos nucleicos propiamente, sino fundamentalmente por hidratos de carbono. Bien. Vamos a empezar a ver las variedades que tenemos de ácidos nucleicos. Tenemos como variedades al ácido desoxirribonucleico y al ácido ribonucleico. Estas son las variedades. Bien. Vamos a empezar a ver entonces cada uno de ellos. Empezaremos por el ácido desoxirribonucleico, tomando en cuenta lo que habíamos mencionado hace un momento. El ácido desoxirribonucleico es un ácido nucleico que se caracteriza por estar formado por un hidrato de carbono pentosa, que es la desoxirribosa. Cuya estructura molecular es carbono 5, pentosa, hidrógeno 10
oxígeno 4. Esa es una de las excepciones. Para guiarnos un poco, porque acuérdense que los hidratos de carbono, la cantidad de carbonos tiene que ser la misma que la cantidad de oxígenos y el hidrógeno el doble. En este caso, el ácido desoxirribonucleico tiene como hidrato de carbono una pentosa. ¿Cuál es la pentosa? El ácido, la desoxirribosa. Pero la desoxirribosa, que es una pentosa, tiene un oxígeno menos. ¿Pero qué va a ser la pauta que nos da la orientación? El nombre. Desoxirribosa. Quiere decir que tiene menos un oxígeno. Los demás mantienen, solamente esta es la excepción. Entonces, está formado por una pentosa, la desoxirribosa. Va a estar formado por bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas van a ser las purinas y las pirimidinas. Las purinas y las pirimidinas. Bien. Inicialmente lo que mencionábamos de su composición. La desoxirribosa es la pentosa. Fíjense que en la imagen se ve uno de los hidrógenos, ¿ya?, de color rojo, que no tiene un oxígeno, porque tiene un oxígeno menos. Si ustedes ven todos los oxígenos que existen en esta fórmula, van a ver que solamente existe 4 oxígenos. Faltaría 1. Ahora miren esto. Esto es para la próxima que vamos a ver. En la ribosa, si ustedes cuentan la cantidad de oxígenos, acá tenemos 5 oxígenos. ¿Ya? Esa es la gran diferencia que existe. Bien, ya hemos visto entonces la desoxirribosa. Ahora bien, vamos a ver las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas pueden ser purinas y pirimidinas. Purinas y pirimidinas. Bien. Si en algo tienen sus dudas, después de cada parte que yo comente voy a preguntarles. Purinas y pirimidinas. Las purinas son la adenina y la guanina. Adenina y la guanina. Y las pirimidinas, citosina y la timina. Citosina y la timina. Ahora, ¿cómo reconocemos? Recuerden que las purinas son adenina y guanina. ¿Ya? Si ustedes se fijan en la fórmula, la adenina y la guanina tienen una estructura más compleja. Vean ustedes en la fórmula.